su santuario, Nuestra Señora de Luján, hoy en su día. Bienvenidos a una nueva ¡Aventura! A Jesús por María. Todo por Jesús y por María. Con el Cristo de la Quebrada y la Virgen de Luján. Hace 41 años, en un tercer domingo de Pascua y día del Cristo de la Quebrada, nuestro fundador, Padre Carlos Miguel Buela, recibió la gracia fundacional. El domingo 3 de mayo de 1981, mientras estaba confesando, me vino un pensamiento de que debía fundar una congregación religiosa, con tal certeza que nunca dudé ni pude dudar de que Dios era el que quería eso. La hermosa fiesta del Cristo de la Quebrada nos da ocasión de volver a contemplar con renovado agradecimiento y crecida admiración la primigenia inspiración de nuestro querido instituto, que Dios ha tenido a bien regalar a su iglesia por medio de su fundación. Y alrededor del mundo se ha celebrado este día, pues es por esa inspiración de Dios que hemos recibido gracia tras gracia. Cada vocación, cada misión, cada obra de nuestra pequeña familia ha sido fruto de aquella gracia carismática, es decir, dada por el Espíritu Santo, por el bien de la Iglesia y de aquel sí al plan de Dios. Y esto es gran motivo para alegrarse y festejar. In Italia la famiglia religiosa ha fatto un pellegrinaggio al santuario della Santa Casa di Loreto. Hanno iniziato il percorso alle 8 del mattino partendo dal paese di Osimo, elevando preghiere al cielo, chiedendo in modo particolare la fedeltà al carisma di fondazione. Tra canti e rosari sono infine arrivati alla casa della Madonna, ricevendo la grazia di pregare nello stesso luogo in cui Maria ricevette l'annuncio dell'angelo e il Verbo si fece carne. La Santa Messa è stata celebrata nella cripta, dove tutta la provincia ha rinnovato la sua consacrazione a Gesù per mezzo di Maria in materna schiavitù d'amore. Se noi vogliamo essere fedeli al carisma, evidentemente dobbiamo amare il carisma, a quel carisma che è anche in noi, e chiediamo questa grazia attraverso Maria Santissima, in questa Santa Casa di Loreto. Nella Santa Casa, la Santa Casa non è solo memoria, ma è il luogo dove ancora il mistero dell'incarnazione realmente agisce sui pellegrini. I pellegrini ricevono la loro annunciazione. Anche lì deve nascere il nostro fiat, e questo fiat nel caso nostro è di fedeltà a quella grazia della quale noi godiamo, che è la grazia fondazionale, e che oggi siamo venuti a chiedere la fedeltà per sempre. Che Maria Santissima ci conceda questa grazia. En el Seminario Menor San Juan Apóstol en Argentina, como de costumbre, los menores organizaron un gran día de fiesta, recibiendo a todos los del Seminario Mayor en su casa. El padre Gabriel Zapata pudo exponer una breve conferencia histórica. Después de un buen asado y el tradicional fútbol, los menores finalizaron el día presentando una obra de teatro. Parece que van a correr el cuadro bien. Compañeros de la nueva magnífica Sociedad de los Siete. Para mover esto en medido. ¡Monstruo! Ineducado. La llenaría de tierra y haría 2 continentes en honor a él. Santiago Metódica firma y decreta la Sociedad de los Siete. La Virgen de Luján es nuestra patrona, nuestra madre,
nuestra intercesora, nuestra más grande bienhechora, Apud Deum. En su historia hay un hecho que impresiona sobremanera. Es precisamente el misterio de que ella elige, y así se va abriendo camino para bien de sus hijos. Ella, con su elección, es quien ha obtenido del Hijo para nosotros todas las gracias. Y eso incluye la misma devoción a ella y la vocación a la vida religiosa. También la gracia carismática de la fundación de nuestra congregación. Es la Virgen de Luján quien ha inspirado la gracia de rezar para poder dirigir, acompañar, descubrir y formar muchas vocaciones de especial consagración. Ella elige, siempre elige, y lo hace anticipadamente. Y así eligió a nuestra congregación. Incluso la eligió para ser en ella honrada de un modo especial, porque somos sus esclavos de amor. Nos ha elegido para ser sus misioneros y llevarla a todo el mundo. Estamos ciertos que fuimos elegidos por medio de la Virgen María, ya que somos de ella, por elección anticipada, y somos de ella por posesión que será eterna, como decía el poeta de la Virgen de Luján, el padre Maqueda. En la solemnidad de la pura y limpia concepción de Luján en Brasil, fueron ordenados un nuevo sacerdote y 6 diáconos para la Iglesia, por imposición de manos y oración consacratoria de su excelencia reverendísima, Monseñor José Negri. Os apóstolos de vosso Filho, movidos pelo Espírito Santo, escolheram 7 homens de bem. Sobre este seu servo, que ele escolheu para o cargo de presbítero. O segundo grau da ordem sacerdotal, Ele, Cristo, nos escolheu antes da fundação do mundo. Foram escolhidos para serem santos. Lembre-se, tudo partiu de uma chama de amor que foi acesa no coração do fundador de vocês. La grazia e il carattere ricevuti attraverso il sacramento dell'ordine non solo richiedono santità ed dedizione, ma la rendono possibile. Se si partecipa all'essere e alla missione di Cristo è per partecipare anche al suo stile di vita, amando totalmente il Padre e gli uomini. Nella stessa solennità, ora in Italia, in preparazione a ricevere il sacramento dell'ordine, i seminaristi Jesus Mendes e Michel Bissohong hanno professato i loro voti perpetui, assumendo lo stile di vita di Cristo, casto, povero, obbediente e figlio di Maria, per sempre. A San Rafael in Argentina, riunita tutta la famiglia religiosa, un gruppo di 16 seminaristi ha professato per la prima volta i voti religiosi. ¡Que viva la Congre! ¡Viva! Este mismo don se vio también en Ucrania, donde 7 de nuestras hermanas han podido celebrar su desposorio perpetuo con Jesucristo. Y a su vez, 2 novicias hicieron su primera profesión, emprendiendo aquel programa que, como leemos en el libro de las servidoras, puede colmar toda una vida y llenar plenamente los corazones que tienen los sueños más dilatados y las ilusiones más grandiosas. Lo cual algunos días antes también se pudo ver en San Rafael, Argentina, y en Brasil, donde tras completar su noviciado, muchas hermanas,
tanto apostólicas como contemplativas, pasaron a ser esposas de Cristo por medio de la primera profesión de los consejos evangélicos. Y los votos ayudan a eliminar todos los obstáculos que le podrían poner distancia a un corazón con respecto a Cristo. No anteponer nada al amor de Cristo. El religioso se siente llamado por los votos a profesarlo así radicalmente. Consagrar-se a Nossa Senhora é permitir que ela nos conduza ao coração de Jesus para que Cristo possa ser formado em nós. Nos Estados Unidos, 16 noviços e noviças puderam assumir esse compromisso pela primeira vez, em preparação para o quarto voto que professarão mais tarde, no dia de sua primeira profissão religiosa. A Santa Missa foi celebrada em Mount St. Mary's, na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, junto com a família religiosa. Isso também foi visto na Itália, onde os alunos da escola Beato Pier Giorgio Frassati fizeram sua consagração a Nossa Senhora na Catedral de Montefiascone, consagrando também toda a escola. Nas Ilhas Salomão, onde há algumas semanas um grande número de fiéis puderam fazer essa entrega diante da imagem da Virgem de Lujan. E no Mosteiro de Santa Sofia, na Ucrânia, onde mais de 30 pessoas conseguiram fazer essa consagração total a Jesus por meio de Maria. Acuérdate, oh Madre bendita de Luján, de tu congregación. Ella, María, es nuestra Madre y nuestra Reina, y siempre en medio de las tribulaciones y pruebas que nos toquen pasar, volvamos a ella y recordemos que nuestra congregación es de ella y que de consecuencia todos y cada uno de nosotros somos de ella y lo somos por elección anticipada, por elección que será eterna. Para profundizar en la historia del Cristo de la Quebrada, podrán encontrar un video del Padre Miguel Ángel Fuentes en su canal de YouTube. Él cuenta con detalles incluso cómo fue a parar allí la venerada imagen de la Virgen de la Quebrada. En la Villa de la Quebrada, localidad de San Luis, se encuentra la imagen de un Cristo que fue hallada en la entraña misma de un algarrobo añejo por don Juan Tomás Alcaraz.